Gasometría arterial, Fundación Universitaria del Área Andina, Ciencias de la Salud, Programa Terapia Respiratoria, Prácticas de Complejidad Intermedia, estudiante Jenny Catalina Ballesteros Mendoza. ¿Qué es la gasometría arterial? La gasometría arterial son una medición de gases disueltos en una muestra de sangre, ya sea arterial o venosa, que permite analizar de manera simultánea el estado ventilatorio, el estado de oxigenación y el estado ácido-base del paciente. También proporciona mediciones directas de iones de hidrógeno, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono y la saturación arterial de oxígeno. La gasometría arterial evalúa el estado ventilatorio, lo que quiere decir que evalúa la cantidad de dióxido de carbono que se encuentra en la sangre arterial. También evalúa el estado de oxigenación, la cual es la cantidad de oxígeno que se encuentra en la sangre arterial, y el estado ácido-base evalúa toda la parte de acidez o alcalinidad en la sangre arterial. La gasometría arterial está indicada para el diagnóstico de anormalidades en el intercambio gaseoso y del equilibrio ácido-base. También es una utilidad en la evaluación de pacientes críticamente enfermos o pacientes estables con enfermedades respiratorias crónicas. Este también es útil para analizar la necesidad de prescripción de oxígeno suplementario o ventilación no invasiva, como el caso de la insuficiencia respiratoria crónica. Las contraindicaciones para la toma de gases arteriales, en primer lugar, es la prueba negativa de Allen, es decir, causa una circulación colateral. También se puede encontrar como contraindicación lesión o proceso infeccioso en el sitio de punción, la ausencia de pulso en la zona donde se plantea llevar a cabo la punción arterial y la presencia de fístula arteriovenosa en el sitio considerado para la punción, o una coagulopatía o anticoagulación en dosis medias o altas. Todo personal capacitado para realizar una toma de gases arteriales debe conocer los riesgos del procedimiento y las precauciones que se deben tomar para minimizarlo. Entre los riesgos están el traumatismo en arteria por mala elección del sitio de punción, la pérdida de la movilidad y la sensibilidad, la infección, hematoma por punción o autolesión para la persona que toma gases arteriales pinchándose con la aguja antes o después de realizar la toma de la muestra. Es de importancia conocer en la fase preanalítica, tener en cuenta la situación, siendo valorada por urgencia de prioridad o conocer si esta es una toma de gases programada. La seguridad del paciente, el análisis y el reporte de la muestra depende del manejo y la utilidad que tengamos sobre la muestra. La validación de la prueba debe tener 3 pasos muy importantes: una buena interpretación, un buen análisis y diagnóstico para asimismo tomar una conducta terapéutica adecuada. Esta es la fase donde más se presenta el número de fallos. Por eso se tiene que tener en cuenta todos los actos involucrados a continuación. Los actos involucrados para la toma de gases arteriales es preparar adecuadamente el material que se va a utilizar, la selección y limpieza del sitio de punción en la técnica séptica. La técnica de muestreo y transparente depende del tipo de muestra, y el almacenamiento, la agitación previa antes de realizar la lectura de la muestra. Se debe tener en cuenta la FIO2 por el flujo de oxígeno, ya sea un sistema de alto flujo, bajo flujo, ventilación mecánica o aire ambiente al 21%. También se debe tener en cuenta el tipo de muestra, si esta es arterial, venosa o arteriovenosa.
Las muestras tienen que ser homogéneas y representativas. Homogénea es la muestra que tiene los componentes de sangre arterial y se encuentran de manera uniforme dentro de esta. Cuando la muestra se repose, se debe diferenciar los tres componentes de la sangre: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y el plasma. Asimismo, la muestra representativa se evidenciará en el momento que se llegue a hacer la valoración. Los puntos de punción para gasometría arterial son: radial de miembros superiores, braquial o humeral en el antebrazo interno, femoral inguinal, popliteal, pedial y femoral, siendo el último recurso para la punción de gases arteriales. Los contenedores indicados para la gasometría arterial en jeringa son vidrio, ya que este es el material inerte ideal para mantener y almacenar la muestra en el transporte. Las jeringas desechables vienen enumeradas de 1 a 5 centímetros. Estas ya se encuentran listas o prellenadas con heparina y se recomienda obtener un volumen de sangre de 0,7 a 1,5 mililitros. Y los capilares solo se usan para los lactantes y los neonatos, y esta es una muestra que se toma en el talón, oreja o línea umbilical. La heparina es el anticoagulante de elección para la medición del pH y de gases en sangre. Esta es en forma sólida y evita errores que pueden provocar el uso de heparina líquida. Errores como acidificación, dilución por exceso de heparina o alteración de la presión de oxígeno, presión de CO2 y de los electrolitos. Esta debe utilizarse en concentraciones adecuadas y se recomienda que la relación del volumen de la muestra de la sangre debe ser 20 veces mayor a la heparina. El procedimiento adecuado para realizar la toma de gases arteriales es: en primer lugar, se debe conocer los puntos de punción ya mencionados. No obstante, casi siempre el sitio donde se va a realizar la punción es la arteria radial del miembro superior no dominante del paciente. Esto solamente se exceptúa cuando existen condiciones que dificulten la toma de la muestra. Se debe colocar la extremidad en dorso de flexión en un ángulo de 45 grados sobre un respaldo plano. Para esto podemos utilizar como apoyo una mesa o la almohada del paciente. Se debe realizar la ejecución de la maniobra de la prueba Allen modificada, y de esta dependerá si podremos realizar o no el sitio de punción ya establecido. En caso de que el paciente utilice oxígeno suplementario, este debe ser suspendido por al menos 20 minutos previos a la toma de la muestra. También se debe cerciorar que las jeringas se encuentren heparinizadas. De no ser así, se deben lubricar en el contenedor de la jeringa empleando heparina a 0,1 mililitros. Se debe localizar el punto de punción palpando el pulso de la arteria. Mientras que se continúa palpando el pulso, el terapeuta debe utilizar la mano con mayor habilidad para llevar a cabo la punción de la arteria, colocando la aguja adaptada con un ángulo de 45 grados en sentido contrario al flujo sanguíneo. Al finalizar el procedimiento, se debe retirar la jeringa y comprimir con una gasa limpia y seca a una distancia considerable donde se hizo el sitio de punción. Se sugiere comprimir durante un tiempo aproximadamente de 3 minutos para minimizar cualquier complicación que la prueba de gases arteriales puede presentar. Cuando ya encontramos que la muestra está obtenida, debe ser mezclada continuamente utilizando las palmas del terapeuta respiratorio y agitándolo levemente para mantener la muestra en forma homogénea. La maniobra de Allen modificada se realiza con el objetivo de conocer si las arterias radial y cubital son permeables. Para la ejecución de la maniobra se le debe pedir al paciente que realice varias maniobras de apertura y cierre de la mano que será sometida a la toma de la muestra. El personal que realiza el procedimiento debe hacer presión en las arterias radial y cubital con el objetivo de obstruir el flujo sanguíneo. Se le debe indicar al paciente que mantenga la palma de la mano abierta durante 10 segundos. No se debe exceder este tiempo, ya que se puede hacer presencia de una inadecuada circulación colateral. Se debe retirar
alguno de los dos puntos de opresión para dejar de obstruir la vía y asimismo reconocer si las arterias son permeables. Aquí se evidencia cómo la mano vuelve a perfundir la sangre, causando coloración roja, evidenciando que tiene perfusión distal menor a 2 segundos. El transporte de la muestra se debe mantener siempre la integridad de la muestra durante este paso, ya que este garantiza un mezclado, una uniformidad y una homogeneidad para la misma prueba y evitar asimismo una contaminación con el medio ambiente. También se debe evitar la hemólisis, ya que esta afecta la exactitud del pH y de los electrolitos principalmente. Se debe cerciorar en el transporte de la muestra siempre que la jeringa se encuentre herméticamente cerrada para que ésta no se encuentre en contacto con el medio ambiente y pueda alterarse la prueba. Hemolizar o coagular la muestra. Esto no se puede permitir ya que la muestra debe estar homogénea antes de pasarla por revisión y se debe agitar antes de colocarla en el lector de gases. Si se llega a coagular la muestra, los resultados se verán afectados y esto daría una prueba negativa o alteración a la prueba, lo que no serían unos datos correctos del paciente. La obtención de la muestra en condiciones de anaerobiosis. La sangre es un tejido vivo. Aún después del muestreo, las células de la misma consumen oxígeno y producen CO2. Por lo tanto, el análisis se realiza después de 15 minutos después de haber realizado la muestra. La duración máxima es de 2 horas y si no, se debería desechar la obtención de la muestra. También las muestras varían dependiendo de la variación y si no se manejan de una manera adecuada por la persona que maneja la muestra. En el tipo de pruebas como la gasometría arterial no se necesita de enfriamiento, ya que esta muestra siempre está a temperatura ambiente y esto es analizado lo más pronto que se realiza la prueba. Para esto pues tenemos que tener en cuenta todos los pasos de transporte para que no haya ninguna modificación en la temperatura de esta misma. En conclusión, todos los actos involucrados y previamente mencionados deben tener un correcto manejo por la persona que ha realizado la toma de la muestra, ya que esto nos va a permitir una calidad en los resultados finales y finalmente comprometer el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Por eso debemos tener la responsabilidad de estas muestras y el manejo adecuado para estas mismas en cada uno de los pasos que se deben llevar a cabo. Para realizar el análisis y la interpretación de una gasometría arterial se deben conocer principalmente los valores normales. Entre ellos encontramos el pH con un valor de 7.40, la PCO2 en un valor de 30 a 35 milímetros de mercurio, la PO2 con 60 a 65 milímetros de mercurio, el bicarbonato con 18 a 21 más o menos 2, la saturación mayor al 90% y la base de exceso más o menos 5. Previo a la muestra de obtención adecuada para la lectura, se debe realizar un análisis evaluando en primer lugar el estado ventilatorio, ya que este evalúa la presión arterial de dióxido de carbono. Podemos encontrar la normocapnia siendo el estado normal del CO2 en la sangre, la hipocapnia causada por hiperventilación alveolar con disminución de CO2 y la hipercapnia por hipoventilación alveolar causando un aumento de dióxido de carbono en la sangre. Para evaluar el estado de oxigenación se deben tener parámetros como la presión arterial de oxígeno, la saturación y la FiO2. Encontramos la normoxemia como el estado normal del oxígeno en la sangre arterial, la hipoxemia por la disminución de oxígeno en la sangre arterial y la hiperoxemia por aumento del oxígeno en la sangre arterial. Para hallar las alteraciones de oxígeno debemos realizar una fórmula establecida por la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2 establecida, conocida como la PAFI. Para
de decir que no tenemos una alteración de la oxigenación, el valor debe estar por encima de 250 milímetros de mercurio. Una alteración de la oxigenación leve es de 200 a 250, moderada de 200 a 100 y grave por debajo del valor de 100 milímetros de mercurio. La evaluación del estado ácido-base comprende de 4 parámetros importantes: del pH, de la PCO2, del bicarbonato y de la base exceso. Encontramos como alteraciones la acidosis respiratoria, la acidosis metabólica, la alcalosis respiratoria y las alcalosis metabólicas. Cada una de estas tiene parámetros establecidos y parámetros afectados por las alteraciones ya mencionadas. El ejercicio planteado para el análisis de los gases arteriales se encuentra con valores de pH de 7.37, PCO2 de 54, P2 de 60, bicarbonato de 28, base exceso de 6.2, saturación de 92 y FiO2 del 35%. En la evaluación de la ventilación encontramos una hipercapnia por hipoventilación alveolar. En la evaluación de la oxigenación encontramos una alteración de la oxigenación moderada. Y el estado ácido-base se encuentra con una acidosis respiratoria más una alcalosis metabólica. Aquí encontramos los cálculos realizados para obtener la información del análisis y valoración del paciente. Muchas gracias por su atención.